Hemos estado hablando sobre los sucesos que tomaron ya lugar en este libro. Ya cuando entremos al capítulo 7, el estudio va a ser un poquito más complicado, pero Dios nos va a dar capacidad de entender lo que vamos a estar hablando. Hoy vamos a terminar el capítulo 6 de Daniel y ya hemos dicho de que este capítulo pues se trata de un nuevo gobierno de los medo-persas. Este gobierno está tomando ahora lugar y a partir del año 539, antes de que Cristo naciera. Entonces es otro imperio, en cumplimiento a lo que soñó el rey Nabucodonosor. Ya Babilonia, la cabeza de oro, desapareció y ahora tenemos el material siguiente, ¿verdad? Los pechos, el muslo, los brazos, que son de plata. Y esto es muy importante porque ya está cumplido. Algunos se enfocan de que el libro de Daniel ya todo se ha cumplido, pero no. Algunas partes ya se han cumplido. Otras partes que tienen que ver con la profecía ya se cumplió, pero son profecías de doble referencia. Quiere decir que lo que tomó parte en la historia está también profetizando lo que viene en el futuro. Son profecías históricas que vienen a adelantarse, a dar por sentado lo que viene en el futuro. Y así también los sucesos que pasan, como los 3 varones hebreos en el lago de fuego, que está hablando de cómo el pueblo de Israel va a ser perseguido durante la tribulación en los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. Recordemos que 69 semanas ya se han cumplido. Le dice Gabriel a Daniel: en la semana número 69 se le quitará la vida al Mesías. Eso ya se cumplió, pero falta todavía una semana de años, que son en sí 7 años, que equivale a los años de la tribulación. La iglesia ya no va a estar allí en esos 7 años. Entonces, nosotros vemos que en el libro o en el capítulo 6 de Daniel, tenemos nosotros algunos puntos que ayudan a la iglesia, aunque la iglesia no esté incluida acá, pero sí ayuda a la iglesia a beneficiarse con la acción de estos siervos del Señor y que nos son de ejemplo para que nosotros podamos serle a Dios, fieles a Dios en los momentos difíciles de cualquier persecución que tengamos. Recordemos que nosotros no hemos sido perseguidos en sí como iglesia. No está pasando con nosotros lo que está pasando en la India, lo que está pasando con los cristianos que se han convertido de la religión islámica, que han sido perseguidos tremendamente. Entonces nosotros aquí en esta nación, hermanos, tenemos este privilegio de que tenemos libertad de culto. Cuando ya la libertad de culto empieza a cancelarse, a ser atacada, entonces vamos a tener persecución. Pero hasta el momento no tenemos la persecución que algunos de nuestros hermanos han tenido en diferentes partes del mundo. Mas, sin embargo, tenemos luchas de todas maneras. Toda lucha que Satanás trae es fuerte, fuerte. Satanás no va a traer una lucha así simplemente para entretenernos, sino es para que haya muerte en nosotros, para robar ese poder espiritual de nuestra vida. Con solo eso que Satanás haga, ya nosotros nos marchitamos, ya no podemos nosotros avanzar como debemos de avanzar, ya no podemos adorar como debemos de adorar. Y entonces Satanás ya toma ventaja. El viernes pasado hablé sobre
lo que revela el capítulo 6. Y ahora vamos a hablar sobre lo que se refiere a los detalles, esos detalles pequeños que hay allí en este capítulo, pero que realmente nos revela no solamente la valentía de Daniel, sino el carácter de Dios. En el capítulo 6 no vemos absolutamente ninguna queja de parte de Daniel. No hay queja de parte de Daniel. Daniel está en silencio, solamente está orando. Habla hasta cuando el rey Darío va y le dice o pregunta si está vivo. Y cuando él habla solamente da testimonio de su vida, pero no se queja, no trata de defenderse. Y esto es lo que vemos en este capítulo. Y si usted ve en los versículos del 1 al 3, dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Esto nos manifiesta en sí qué tan grande era este reino. Era un reino poderoso. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Quiere decir que Daniel era uno de los 3 gobernadores, a quienes estos sátrapas desen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel sobresalía, ¿verdad que sí? Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto fue lo que le dio problemas a Daniel delante de los otros 2 gobernadores y delante de los 120 sátrapas. Cuando la persona no tiene a Dios es envidiosa. Cuando la persona no tiene a Dios siempre trata de ser el mejor de todos, pero a su manera, por medio de sus propios esfuerzos. Y con Daniel no era así. Daniel era superior porque había en él un espíritu superior. Ese es un detalle muy hermoso que hay en este versículo. Era superior a los demás porque había en él un espíritu superior. No podemos decir que Daniel estaba trabajando para ser superior a todos, sino que él lo que hacía era que buscaba a Dios y lo buscaba de todo corazón. Entonces Dios era el que lo levantaba, ponía en él un espíritu superior a los demás. Ahora, al decir espíritu superior, está hablando de inteligencia, está hablando de sabiduría, entendimiento, poder para poder discernir las cosas, un espíritu administrativo. Entonces, todo esto encierra un espíritu superior. Ahora, ellos se vieron amenazados por Daniel. ¿En qué forma? ¿Quién sabe? Pero no estaban contentos con Daniel porque había en ellos un deseo de ser superior a Daniel. Querían ser más grandes que Daniel. Pero el punto era que ellos no conocían realmente el secreto, la virtud que había en Daniel. Daniel tenía el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Daniel tenía el Espíritu de Dios, ellos no tenían el Espíritu de Dios. Ellos eran idólatras, Daniel adoraba al verdadero Dios. Ellos no caminaban en espíritu y en verdad, Daniel sí. Ellos tenían muchos dioses, Daniel tenía solamente un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, Daniel era uno de los 3 gobernadores a los cuales los 120 sátrapas tenían que dar cuenta. Ahora, cuando Darío empezó a reinar sobre Babilonia, Daniel había sido ya declarado el tercero del reino babilónico. La noche de la caída de Babilonia, ahí en el capítulo 5 del 29 al 31, porque
le interpretó el sueño, o sea, la inscripción que apareció allí en la pared cuando Belsasar había tomado los utensilios del templo y Dios esa noche terminó ese reino babilónico. Entonces Daniel era un hombre íntegro e irreprensible. Eso lo dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. A ver en qué falla administrativa lo podían lograr, en alguna falla que tuviese para poderlo acusar delante del rey, pero no encontraban ninguna falla administrativa en él. No había algo desleal en él. Él era un hombre íntegro, honesto, y no podían encontrar en sí nada en él para acusarlo. Así dice el texto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En otras palabras, como decimos así comúnmente, ¿verdad? Él no era un hombre lleno de mañas, era un hombre íntegro, él no andaba haciendo cosas a las escondidas. Eso es integridad, tener todas las cosas honestas reunidas en uno, en una persona. No andar tratando de esconder cositas, porque eso, hermano, realmente Dios lo ve. Y recordemos que el que nos eleva a nosotros es Dios, no es el hombre. Porque ¿qué sirve que el hombre no sepa nada de lo que está escondido y lo eleve a uno? ¿De qué sirve? Si el que da el poder es Dios. Imagínese usted a alguien que se esté pasando como un cristiano espiritual y que tenga todo el mundo engañado y que de repente venga el momento en que tenga que reprender un demonio porque se le apareció un endemoniado. Déjeme decirle, ¿qué va a pasar con este cristiano? ¿Cree usted que el demonio le va a hacer caso? No, no es íntegro. Tiene engañados a todos de que es espiritual. Pero cuando quiere reprender un demonio, el demonio lo saca corriendo y hasta desnudo, como pasó con los hijos de Seba. Porque el demonio tiene más poder que él. Pero hay alguien que realmente es espiritual. Alguien que no se anda dando el paquete que es espiritual, de que es aquí, que es allá, sino que busca a Dios en oración y lo busca de corazón. Cuando se encuentra con un endemoniado, los demonios tiemblan ante esta persona, porque saben que esta persona tiene el poder de Dios, está llena del Espíritu Santo. Eso es integridad. Aprendamos nosotros a vivir con Dios y caminar con Dios en esta integridad que no cuesta, mi hermano, no cuesta. ¿Por qué queremos ganar el favor de los hombres? El hombre, hermano, por más que te aplauda, como pasó con Jesús, que lo seguían y todo esto, así como gritaron, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, cuando iba entrando a Jerusalén montado sobre el asna, así también gritaban después, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Nosotros tenemos que aprender que toda honra y que toda gloria tiene que venir ¿de quién? De Dios, de Dios. Dios es el que nos honra, hermano. El hombre no puede honrar a nadie. El hombre puede solamente elogiar y hacer que uno se sienta bien. Pero de honrar es solamente Dios el que honra. Él nos puede honrar. Entonces, Daniel era un hombre fiel. Dice que no había en él ningún vicio. Nada de imperfección en su comportamiento. A esto se refiere acá. Su actitud era una actitud honesta, una actitud completamente directa, sin disfraz alguna. Entonces, el versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Estaban bien convencidos de que no lo iban a hallar. Conocían a este hombre muy bien.
Y si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tenemos que relacionar su falla en relación con la ley de su Dios. Recordemos que aquí ya había otras creencias, otras formas de adoración, era un nuevo gobierno, habían otros dioses y por lo tanto no había quizá esa aceptación a otros dioses como lo tenía Babilonia. Babilonia era politeísta, Babilonia aceptaba a los dioses nuevos que llegaban. No le importaban si sus cautivos llevaban sus propios dioses. A Babilonia era un Estados Unidos ahora, como es Estados Unidos ahora, que pueden traer a los Baales y pueden traer a quien sea, que hay libertad de religión acá en los Estados Unidos. Y así era Babilonia. Pero con los medos persas no. Ellos tenían ciertas restricciones. Y aquí es donde estos gobernadores se aprovecharon. Porque tenían que adorar solamente a alguien como el rey Darío. Aquí es donde el rey es adorado. Y era una costumbre que estaba viniendo. Quizá para los babilonios era algo nuevo porque nosotros no encontramos acá, es cierto, Nabucodonosor quiso que se le adorara a la estatua que había levantado. Pero Nabucodonosor mismo mandó cartas diciendo que adorasen al Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, al Dios de Daniel. O sea, no solo él no pedía adoración absoluta, sino que también pedía adoración para Jehová y no había en sí algo singular, privado allí. Pero con este nuevo gobierno, sí, se tenía que adorar solamente a uno. Y se levantó una ley que no existía, pero se la inventaron. Tremendo eso, ¿verdad? La invención de una nueva ley simplemente para venir en contra de Daniel. Ahora, para venir en contra de Daniel no es solamente de venir en contra y meterlo preso, era para matarlo. La intención de estos gobernadores y de estos sátrapas era que Daniel estuviese muerto. Porque con Daniel vivo, ellos iban a tener algún estorbo. Porque a pesar de todo, había una guerra espiritual. La superioridad de Daniel era espiritual, más que todo. Era un hombre sabio, no podían contra él. Si había algo que resolver, Daniel tenía la última palabra. Ahora, Daniel era el jefe de los magos, de los divinos, de todos estos hombres que descubrían los secretos. La diferencia era que Daniel tenía a Jehová, quien lo ayudaba, y aquellos tenían sus dioses muertos. Es cierto, aunque eran ídolos, los demonios estaban activos, porque con los ídolos son los demonios que trabajan y pueden hacer milagros. Los demonios, hacer creer a la gente que los milagros son de parte de esos ídolos, pero es una actividad demoníaca. Ahora, en el versículo 5, nosotros vemos que Daniel es puesto en estrecho con respecto a su vida cotidiana. Aquello que Daniel practicaba diariamente ahora iba a ser una violación a esta nueva ley. Qué tremendo es esto, que una práctica diaria, común, cotidiana, que uno tenga, venga y se convierta en algo que viole una ley que se levante. Y Daniel realmente no podía dejar de hacer esto porque era parte de su vida. Era algo que estaba integrado en su respiro. Era la oración. Era buscar a Dios. Ahora,
En el versículo 4 nosotros encontramos el buen testimonio de esto, de Daniel, que convenció a estos gobernadores y a estos sátrapas. Y el versículo 5, los gobernadores y los sátrapas veían a Daniel como una amenaza, no tanto para sus habilidades, sino por su honestidad. Vamos a deshacernos de este hombre, decían ellos, porque este hombre realmente está poniendo un sello de honestidad y nos está interrumpiendo a nosotros. Y no queremos a nadie honesto, que la honestidad de esta persona no vaya a ser como un estándar de vida para nosotros. Nosotros no somos tan honestos como Daniel. A nosotros nos gusta hacer trampas. Así que vamos a deshacernos de Daniel, para que no nos diga el rey de que tenemos que ser como Daniel. Hay gente que le gusta la honestidad y hay gente que no le gusta la honestidad. Hay gente que si empieza a actuar honestamente, siente como que no es ella. Dice, no, esta no es mi vida, no estoy acostumbrado a actuar de esta manera. Siempre le gusta andar deshonestamente y se siente bien. Cuando actúa deshonestamente, se siente bien, respira mejor. Pero cuando empieza a actuar honestamente, como que los pulmones se le aprietan y no puede respirar, porque no es parte de su vida. Pero con Daniel no. Daniel era un hombre honesto. Estaba acostumbrado a ser honesto, a ser leal. El rey estaba encantado por haber encontrado un hombre de habilidad y honestidad como Daniel. Así que Darío estaba contento por tener un hombre como Daniel. Pero Daniel era una amenaza a la corrupción de los demás. Y usted lo sabe muy bien. Usted sabe, quizás lo ha experimentado. Cuando saben que a alguien no le gustan los trucos y las cosas deshonestas y está en el grupo, tratan de deshacerse de él porque dicen, no, este va a estar en contra de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar en contra de nosotros. Y ven cómo deshacerse de él. Eso estaba pasando con Daniel. Pero, ¿quién iba a cambiar a Daniel? Dígame usted, ¿quién iba a cambiar a Daniel? Si Daniel, número 1, amaba a su Dios. Número 2, tenía una relación con Jehová, su Dios, muy íntima. No andaba por la tangencia. Era muy íntima esa relación que tenía con su Dios. Número 3, hablaba con Dios y Dios se le revelaba. Dios le manifestaba lo escondido a él. ¿Cómo Daniel iba a dejar a su Dios? Lo mismo pasó con José y sus hermanos. ¿Por qué los hermanos de José se quisieron deshacer de José? Porque era muy honesto. José no podía ver una cosa negativa en sus hermanos porque iba y se lo decía a su padre. Y estos se enojaban. No, ahí viene el chismoso, decían. Este nos pone en mal con nuestro padre. Y si estaba José presente ahí, tenían que actuar santamente, porque José le decía al padre. Entonces tenían que hacerse como que, ¿verdad? No mataban una mosca. Pero cuando José no estaba, hacían sus trucos. Y esa es la parte mundana, esa es la parte desleal, el área que no tiene a Dios en el ser humano. Es algo terrible, hermano. ¿Sabe cuándo Dios nos califica a nosotros si somos honestos o no somos honestos? Si somos cristianos o no somos cristianos, si lo amamos o no lo amamos, cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo. Allí, cuando nadie nos está viendo, ahí es donde nosotros somos calificados por Dios. En medio de todos, nosotros todos somos santos, usted. Andamos hasta así como que tuviésemos alas. Pero estar solo, ahí es donde Dios nos califica.
y nos dice, a ver si aquí realmente vas a ser honesto, vas a ser honesta. A ver qué vas a pensar, a ver qué vas a hacer, a ver cuál va a ser tu reacción, a ver qué vas a buscar. Daniel nos demuestra a nosotros que en su vida privada lo que él hacía era orar. Era un hombre de oración. Y Dios lo calificaba de esa manera. ¿Qué dice Jesucristo? Que cuando oremos nosotros, no lo hagamos como los fariseos hipócritas, que andan orando en las esquinas de las calles para ser visto por todos. Y que cuando ayunan, pues mudan su rostro para que todos sepan que están ayunando. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando ustedes oren, entren a su recámara, allá, donde nadie los ve, ahí en lo privado, y oren al Dios de ustedes que está en los cielos. Y el Dios que está en los cielos los va a recompensar a ustedes en público, delante de los demás. Alguien dijo que el que mucho ora en el altar, o sea, frente a los hermanos, el que agarra media hora para estar orando en el micrófono es porque no ora nada en su vida privada. Es que, bueno, eso podría ser cierto o no podría ser cierto, ¿verdad? Todo depende. Más sin embargo, tenemos nosotros que entender que nuestra vida de oración es una vida privada, porque es Dios y nosotros, que estamos ahí buscándolo. Y Dios, por supuesto, nos recompensa en lo público. Quiere decir que la oración produce en nosotros honestidad, produce en nosotros amistad sincera, honesta. Somos de bendición a los demás. No andamos nosotros metiéndole zancadillas a alguien, ¿verdad que no? Usted se recuerda cuando estaba en la escuela que uno inocentemente iba caminando usted y de repente había un pícaro por ahí y le metía el pie a uno así, mira. Y si había llovido lo hacían más seguido porque habían pozas de agua y había lodo y uno llegaba y caía en ese lodo usted. Y los demás lo que hacían era reírse. Y el que había metido la zancadilla pues se sentía en la gloria. Entonces, hay gente así, pero nosotros si oramos en verdad a Dios con toda honestidad, Él en verdad, hermano, nos va a bendecir públicamente. Él nos va a dar la victoria públicamente en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio. Esto también quiere decir que en el momento en que Satanás pueda atacarte, mi hermano, Dios te va a dar una paciencia tremenda que no sabe ni de dónde viene esa paciencia. Vas a decir, es que yo soy sangre caliente usted. Yo no sé qué me pasó, que ni siquiera me dieron, ni me enojé usted. Era Dios honrándote en lo público, porque lo buscas en tu vida privada. Y eso es lo hermoso, hermano. Ahora, Daniel, entonces, era una amenaza para estos hombres, así como era José. Lo vendieron por eso. Y bueno, el rey Darío firma este decreto, un decreto que venía contra Daniel. El rey Darío realmente amaba a Daniel, pero como le dijeron que él era el que iba a ser adorado, entonces él vendió todo. Lo vendió, está bien. Si yo soy el que voy a ser adorado, pues yo firmo esta ley. Para que nadie adore a otro Dios, sino que venga a mí y me adore. El hombre, hermano, da todo lo que tiene para ser adorado. Ese es el egoísmo del ser humano en sí. Ahora, pensemos nosotros que
En el versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, oiga bien, esto es una astucia tremenda. Dice, en el espacio de 30 días, 30 días nada más, no más. Que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 30 días. Tremendo esto, hermano. Entonces, ninguno podía hacerle una petición a nadie más, sino solamente al rey. Al rey. Y con este edicto real, los gobernadores y los sátrapas buscaban propósitos que venían contra Daniel, y en sí eran 3 propósitos que ellos andaban buscando. Número 1, desacreditar a Daniel con respecto a su relación con su religión y la ley de Moisés. Desacreditarlo. Este hombre tiene una relación con la ley de Moisés, tiene una relación con su religión y vamos a desacreditarlo. Queremos deshacernos de esta práctica en nuestro reino. Número 2, desacreditar a Daniel pasando una nueva ley que diseñara su muerte. Que diseñara su muerte. Esta nueva ley lo que estaba haciendo era diseñando la muerte de Daniel. Número 3, deshacerse de Daniel en contra de la voluntad del rey. Ellos sabían muy bien que el rey amaba a Daniel, pero una ley firmada, haciéndola real, ya no podía revocarse. Ellos querían forzar al rey para eliminar a Daniel y usar astucia con el rey para hacerlo a él objeto de adoración. Ellos le propusieron al rey ser adorado. Y ahora, el poder destructivo de esta ley radicaba en los 30 días que habían asignado. Y esto es muy importante porque usted puede decir, 30 días, 30 días, 30 días. Pero veamos lo que estos 30 días significan. Aquí hay algo tremendo. Metidos en estos 30 días, no es solamente en sí el tiempo. Podían haber dicho 1 año, 6 meses, o de aquí para siempre. Pero, número 1, los 30 días era una forma para acelerar la muerte de Daniel. Porque ellos sabían muy bien que Daniel no iba a dejar de orar. Y 30 días eran muy suficientes. Posiblemente los 30 días era un lapso para poder comprobar legalmente la violación a la nueva ley de parte de Daniel. Ahora, la diferencia entre el capítulo 3 y el capítulo 6 es que en el capítulo 3, Nabucodonosor origina la idea de esa adoración a la estatua. Mientras que en el capítulo 6 son los conspiradores enemigos de Daniel que originan esta idea. En el capítulo 3, Satanás ataca por no adorar la estatua. Pero en el capítulo 6, que estamos viendo ahora, Satanás ataca por adorar a Dios. En otras palabras, en el capítulo 3 se podía adorar a Jehová, pero también se tenía que adorar la estatua. Pero en el capítulo 6 no se tenía que adorar a ningún otro Dios y a ningún otro hombre, sino solamente a Darío.
la restricción era más fuerte todavía. Ahora, Daniel pudo haber pensado que los 30 días eran un tiempo muy corto para querer poner en peligro su vida. Y bueno, pudo haber evitado que lo vieran orar en privado en 30 días. Dice, bueno, ¿qué son 30 días? 30 días se pasan rápido. Yo no voy a pecar contra Dios. 30 días. Yo debo de orar 30 días. Se pasan los 30 días y me libro de problemas. Porque esta ley dice que solamente 30 días. Pues yo voy a ser sabio. No voy a orar a Dios los 30 días y después de los 30 días sigo orando. ¿Se da cuenta qué tan fácil era para él liberarse del pozo de los leones? Pero él sabía muy bien que si no oraba a Dios en esos 30 días, estaba reconociendo que Darío es más grande que Jehová. Estaba reconociendo que el rey estaba tomando la posición de su Dios en su corazón. Muchas veces nosotros no tenemos ese discernimiento para valorar en sí lo que Dios nos ha dado y medimos las cosas humanamente. 30 días. No, si yo no voy a la iglesia los domingos, pues está bien, solamente son los domingos, un día a la semana nada más. O posiblemente no voy los martes, no tiene nada que ver. Eso a mí no me va a perturbar en mi vida espiritual. ¿Acaso no nos pasa esto a nosotros? Que medimos las cosas así. ¿Qué tiene que no vaya el día sábado? ¿Qué tiene que no vaya el día martes? ¿Qué tiene que no vaya el domingo por la noche? Yo voy a los comunicarios el domingo por la noche, me quedo con mi familia. Usted sabe, mi familia vale más todavía. Mi familia vale más que los hermanos de la iglesia. Yo con mi familia me quedo tomando mi chocolatito y viendo un programa en la televisión. Y usted sabe, la paso muy feliz. Otro día me voy a trabajar. No, a mí me afecta mucho quedarme en la casa, no venir los domingos en la noche al culto, no me afecta. Yo voy el martes, yo voy el viernes, yo voy el sábado, a mí no me va a afectar. Además, yo oro, ahora voy a estar en la cadena de oración. ¿Para qué tengo que estar en el culto de la noche? Yo creo que ese es asunto de hombre. Pero no. Daniel no pensó de esta manera con los 30 días. Porque cada día trae su bendición, ¿sí o no? Que dice la Biblia que nuevas son cada mañana las misericordias ¿de quién? De Dios. Entonces, nosotros tenemos que vivir con esas misericordias. Y saber muy bien, hermano, que el diablo es tan astuto, que ¿se recuerda usted que nosotros no queríamos salir de la iglesia cuando estábamos empezando en aquel tiempo donde habían cultos todas las noches, toda la semana? Y en la semana o en el día que no había culto, habían cultos en los hogares y estábamos allí. Habían campos blancos, se estaba abriendo una iglesia por allá y allá íbamos a apoyar para que se abriera la iglesia y para que después se pusiera el pastor. Estábamos activos. ¿Se recuerdan jóvenes que ya están casados acá? Y damas, caballeros, que los concilios distritalmente tenían sus conferencias. Confraternidades, gracias, confraternidades. Habían confraternidades y ayunos cada mes, de cada directiva. En otra palabra, los jóvenes en ese mes se reunían todas las iglesias y ahí estaba toda la juventud en esa confraternidad. Las damas igualmente. Eso era de continuo, era incansable. Era una fiesta tremenda la que había siempre. Pero, ¿qué pasó? Los pastores empezaron a sentirse viejitos y empezaron a sentirse cansados. ¿Y
¿Qué pasa después? Como consecuencia de todo eso, se eliminaron las confraternidades, se eliminaron los ayunos generales, porque, hermano, la juventud invadía los lugares. Por eso había muchos casamientos, porque se juntaban todas las iglesias se juntaban. Y la juventud estaba en un fuego tremendo. En ese tiempo Dios estaba levantando ministros, pastores, evangelistas, misioneros, cantantes. Era algo hermoso porque había una llenura del Espíritu Santo. Pero ¿ahora qué? Ahora yo noto que la juventud no se quiere hincar. Tienen unas rodillas tan buenas estas muchachas para hincarse y no se hincan. Los muchachos, no digamos, pero no se quieren hincar. ¿Por qué hoy la gente no se quiere hincar para orar? Dígame usted. ¿Cómo oró Daniel? Daniel se hincaba para orar. Y todo aquel que oraba levantaba sus manos. Ahora no, otros oran y cruzan sus brazos. Y digo yo, bueno, razón tiene la Biblia de decir que hay que orar en el Espíritu Santo. El que no ora en el Espíritu Santo se duerme en la oración. Usted no ha visto, hermanos, que están orando, Señor. Dicen un aleluya cada 5 minutos. Y lo alargan. Aleluya. Hasta que se pasan los 2 minutos, 3 minutos. Y después ahí viene el otro aleluya. Cuando usted me lo siente, ya no dicen aleluya. Parecen gorgojos. ¿Cómo es? No, roncadores. ¿Cómo se llaman esos animales que roncan, pues? Ya me dijeron como 5 nombres. Pero oiga bien, está terrible esto. No hay un espíritu superior en nosotros. No lo hay. Miren cómo le dice Dios al pueblo de Israel en Judá. Y pondré en ustedes espíritu de oración. La oración es un espíritu que Dios mete en uno. Para que uno busque su rostro. Para que uno se deleite en su presencia. Por eso dice el Salmo 37, deleítate en Jehová, deleítate y Él concederá las peticiones de tu corazón. Note bien que deleite no es cantar ahí y estar brincando y tocando el pandereto. No. En ese mismo verso se conecta la palabra deleite con peticiones. Quiere decir que esa clase de deleite es en la presencia del Dios Todopoderoso. Orar en el Espíritu. No hay deleite más grande para un cristiano que orar en el Espíritu Santo. Que meterse en la nube. Porque, hermano, ahí es donde uno puede ver la gloria de Dios. Daniel hacía todo esto. Pero había un espíritu superior en él. Qué tremendo esto, hermano. Daniel pudo haber evitado que lo vieran orar. Ahí orando en privado. Pudo haberlo evitado. Era 30 días nada más. Pudo haberse sometido al edicto del rey. Poniendo ante él sus peticiones. Sabiendo que era solamente 30 días. Pudo haber dicho, voy a librarme de los leones. Yo sé que Dios me entiende, es que Dios conoce mi corazón. Pude haber optado a olvidarse de vivir como judío en esos 30 días. Eran poquitos días. Y pudo haberle dado o orar al Señor dándole gracias sin hacerle ninguna petición. Porque note bien que aquí había algo de que cualquiera que hiciera una petición a otro Dios o a otra persona y no a ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Él pudo solamente haberle dado gracias a Dios sin hacer ninguna petición. Pero
Daniel no escogió ninguna de estas opciones. Él no podía dirigirse en oración al rey, porque Daniel quería que su Dios fuera glorificado. Cuando el cristiano no se rinde ante las amenazas del diablo, el que va a recibir la honra y la gloria al final va a ser el mismo Dios. Porque Él no avergüenza a todo aquel que confía en Él. Él siempre va a estar presto para defendernos, ayudarnos y levantarnos y protegernos y darnos fuerza. ¿Por qué? Porque realmente Él recibe la honra y la gloria como pasó con Job. Al final de todo, Dios recibió la honra y la gloria y el diablo salió avergonzado. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que si hay amenaza, no nos rindamos, porque es Dios el que va a recibir la honra y la gloria. Daniel sabía que sus necesidades eran necesidades diarias. Hermano, ¿cómo usted va a dejar de orar a Dios sabiendo que tiene necesidades diarias? Cuando nosotros nos levantamos a la mañana y decimos, Señor, bendíceme este día, es una necesidad diaria. Queremos que la bendición de Dios esté diariamente con nosotros. Dígame usted, ¿qué pasaría con nosotros si la bendición de Dios faltara para nosotros un día? Sufriéramos muchas calamidades. Con una o dos calamidades que llegaran era suficiente para arruinar todo el proceso de nuestra vida. Pero Dios cuida, porque lo necesitamos a Él cada día. Por eso Él nos enseñó el Padre Nuestro. Una de las necesidades diarias que hay ahí en el Padre Nuestro es el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y esta es la oración modelo. La oración de pedirle al Señor lo que realmente es una de las necesidades diarias de nuestra vida. Ahora, si Daniel hubiera parado de orar, dígame usted, le hago la pregunta, si Daniel hubiera parado de orar en esos 30 días, ¿él hubiera pecado contra Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Hubiera pecado él contra Dios si hubiera parado de orar en esos 30 días? Claro que sí. ¿Por qué Daniel hubiera parado de orar esos 30 días? Porque estaba obedeciendo una ley que no era de Dios. Había una competencia acá. La ley de Dios o la ley de el rey Darío. ¿Qué ley se tiene que obedecer acá? La ley de Dios. Ahora, la ley de Dios es algo continuo, inquebrantable. ¿Por qué el apóstol Pablo dice orar sin cesar? ¿Por qué dice así? Porque la vida de oración del cristiano es continua. Continua. Usted y yo tenemos que vivir en oración. Yo recuerdo, hermano, Daniel Zambrano. Esto pues lo he contado varias veces. Pero para los que no han escuchado esto, el hermano Daniel Zambrano era un ancianito que tenía como unos 75 años. Hermano Daniel Zambrano, nosotros lo veíamos, los muchachos, lo veíamos que hablaba solo. Y un día nos acercamos con curiosidad y no hallamos cómo preguntarle, ¿verdad?, por qué él se mantenía hablando solo todo el tiempo. Y nos acercamos y dijimos, hermano Daniel, ¿a usted le tiembla el labio? y él pues, de seguro que vio nuestra curiosidad y dice, no, hijitos, es que yo oro las 24 horas del día. Y si estoy dormido, mi espíritu sigue orando. Pero oiga bien, hermano Daniel Zambrano no era cualquier hombre. Era un hombre de Dios que él llegó a la capacidad de ver los demonios. Dios le dio a él una capacidad
capacidad tan tremenda de ver a una persona y decirle qué clase de demonio tenía. En cierta ocasión, en una confraternidad de convención de pastores, llegó el hermano Daniel Zambrano y se le acerca una hermanita y le dice: hermano Daniel, ore por mí, porque fíjese que tengo un dolor en mi cuello. Y le dice: hermano Daniel, es cierto, te creo, porque yo veo un demonio que está sentado ahí en tus hombros. Y ese es el dolor que la hermana cargaba. Un dolor como algo pesado, un dolor provocado por el peso del demonio. No era el diablo, era un demonio que estaba ahí. Y el hermano Daniel le dijo: no te preocupes, que ese demonio ahora mismo se baja de ahí. Tú vas a quedar libre. Y con sus ojos abiertos, hermano Daniel, porque él veía los demonios, él no cerraba los ojos porque él veía los demonios. Y empezó a decir al demonio que se bajara. Y el demonio, poco a poco, empezó a bajarse. A bajarse. Y era un demonio tan tremendo que esa hermana cargaba, que cuando ese demonio salió, reprendido por el siervo del Señor, todavía extendió así como su brazo y le tocó su lado derecho, así. Y aún, aunque este siervo del Señor era lleno de Espíritu Santo, todavía estuvo con fiebre 3 días. 3 días con fiebre por lo que ese demonio hizo. Así que ese demonio era bravo. Jesús mismo en su ministerio reprendió demonios que tenían diferentes capacidades de fuerza. Había un demonio que los mismos discípulos de él no pudieron reprender de un muchacho. Y había un alboroto. Y le dice el padre a Jesús, cuando después que Jesús preguntó: mira, le traje a mi hijo para que sacaran el demonio tus discípulos, pero no han podido. Y Jesús los exhortó: hombres de poca fe, les dijo. Luego le dice: este género, no te veo cómo lo llamó, este género no sale sino con oración y ayuno. No era cualquier demonio. Hay demonios peligrosísimos. Los más peligrosos están atados en el abismo, que van a ser sacados cuando el pozo sea abierto, ahí en Apocalipsis 9 durante la tribulación. Pero hay demonios que tienen sus diferentes funciones, como lo menciona Efesios capítulo 6. Pero ahora, notemos nosotros esto, que el hermano Daniel Zambrano era un hombre que por quien él oraba, Dios lo respaldaba y sanaba. Yo soy testigo de algo que pasó con él y un tío mío que también era evangelista, mi tío Juan. Hermano Daniel Zambrano tenía que tomar la transportación, el tren que venía en unos 5 minutos más y tenía que llegar a la estación. Pero en su pasada frente a la casa, le suplicaron que pasara adentro a orar por mi tío que estaba ciego. Y por supuesto mi hermano y yo pues nos turnábamos y muchas veces discutíamos porque estábamos diciendo a quién le toca ahora. Lo teníamos que llevar al baño, lo teníamos que llevar a donde él quería que lo lleváramos. Y llegó el hermano Daniel Zambrano así rápidamente y dice: Juanito, ¿qué pasó, mi hermano? No, le dice mi tío, pues aquí estoy, que necesito una oración. Pues vamos a orar en este momento. Y oró una oración de 30 segundos, así rápido, porque él se iba en el tren. Y luego le dice mi tío: ore también por mis pulmones porque tengo neumonía. Ya oré.
esta oración equivale a todo lo que tenga en su cuerpo. Ya Dios lo sanó. Y se fue. Cuando el hermano Daniel Zambrano sale, me dice mi tío, ¿sabes qué? Ya estoy viendo. Y yo no le creía. Estaba chaval, entonces, ya estoy viendo. No, tío Juan, usted está jugando. No, estoy viendo de verdad, ya te estoy viendo a ti. Entonces yo vengo y agarro un cierto objeto, a ver si él me podía decir qué era. Y me lo decía. Pero la vista le fue progresivamente viniendo, de tal manera que mi abuela venía corriendo, llegó a la casa, y cuando llegó a la casa ya mi tío Juan estaba comiendo tranquilo, y vio cuando llegó, la saludó y ya no creía lo que estaba viendo. Dios le dio la vista a mi tío con la oración que hizo nuestro hermano Daniel Zambrano. Qué tremendo eso. La oración. Por eso decía que él oraba y oraba y oraba y oraba. ¿Sabe lo que realmente ayudó a Daniel en el pozo de los leones? La oración. Era un hombre de oración. Hay quienes oran cuando ya están en el peligro nada más. Cuando ya viene el problema, entonces se acuerdan de que hay oración. Se acuerdan de Jeremías 33:3. No se acuerdan antes. Solamente cuando viene una situación adversa, Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces vamos a orar. Pero realmente, cuando la Biblia dice, o Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios. Muchos confunden el reino de Dios con oración. No, el reino de Dios es buscar la voluntad de Dios, meterse con Dios, caminar con Dios, vivir con Dios, ser saturados con el Espíritu Santo, practicar la oración. Eso es buscar el reino de Dios. Y luego dice, y todas las demás cosas, foso de los leones, horno de fuego, enfermedades, ataques satánicos, amenazas, todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque en esas cosas yo me voy a glorificar, dice Dios. Ahí yo voy a hacerte valer. Porque muchas veces nosotros pensamos que no valemos nada, pero cuando Dios hace el milagro, nos hace valer a nosotros también. Entonces esos 30 días fueron 30 días de una experiencia tremenda para Daniel. Y tenemos que entender esos 30 días, mis hermanos. Dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pueden equivaler a esos 30 días. Dejar de meditar en su palabra por cierto tiempo. ¿Qué dice Salmo 1? Y la ley de Jehová, ¿verdad? Medita de día y de noche. En esa ocasión se le acercó un hijo a un judío, le dijo, papá, yo quiero estudiar griego. Quiero que me des permiso para estudiar griego. Y le dice el papá, está bien, hijo, pero ve primero e investiga si hay algún día que no tengas que meditar en la ley de Jehová. Y si lo encuentras, en ese día estudia griego. Dando a entender la importancia que hay de meditar en la ley de Jehová de noche y de día. Todos los días de nuestra vida. Yo quiero terminar esto porque ya el el viernes que viene vamos a estar ya metiéndonos a lo profético en el capítulo 7 de Daniel. Y yo quiero decir que del verso 10 al 15, Daniel decidió no rendirse. Qué lindo es que uno decida no rendirse. Aunque ya parezca que ya no se aguanta más, que ya no hay fuerza, pero no hay que rendirnos. Que es un canto, no te rindas. No sé si alguien acá está pasando alguna prueba, alguna lucha terrible, pero Dios te dice a través de ese estudio de que no te rindas. Daniel no se rindió y él oró a Dios
Y esto es lo que Cristo nos recomienda a nosotros, que oremos. La oración de Daniel fue recompensada en público. Ahora, note bien, estuvo con los leones, mas sin embargo, los leones no fueron para él amenaza de muerte. Las amenazas realmente las tenía Daniel con sus compañeros de trabajo, con los demás seres humanos, no con los animales. Y Daniel presentó siempre su petición delante del Señor, fue humilde delante de Dios, y Dios le cierra la boca a los leones allí. Él es liberado. ¿Y qué pasó con los conspiradores, con los enemigos de él? Después de que el rey pregunta, Daniel, el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Yo creo que el rey Darío se metió allí y habló como quien dice, a ver si me responde. Porque estos leones estaban hambrientos cuando los metimos allí. Pero él le dijo, el Dios. ¿Note bien cómo se refirió? Él no dice, Daniel, ¿tuviste suerte? Daniel, por chispazo, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Tuviste suerte de que los leones no te comieran? No. Le dijo, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones. ¿Y qué dijo Daniel? Para siempre vive, rey. Para siempre vive. Aquí estoy hablándote. Estoy vivo. Los leones no me han comido porque Dios envió su ángel y le tapó la boca a los leones. Y los leones no me comieron. ¿Qué hizo el rey? Metió a los conspiradores, aquellos que querían la muerte de Daniel, a los acusadores, y apenas entraron con sus familias, los leones los devoraron. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña esta lección? Si nosotros sacamos alguna conclusión de esto, es que el cristiano que vive una vida santa debe esperar, número uno, persecución. Daniel tenía persecución por vivir una vida santa, por ser íntegro. Todo aquel que quiere ser íntegro siempre va a tener persecución. Hay gente que dice, yo por eso soy malo usted, porque la otra vez quise ser bueno y a todos le caí mal. Mejor voy a ser malo para que a todos les caiga bien. Qué tremendo eso, ¿verdad? El capítulo 6 de Daniel nos enseña que hay liberación del peligro de muerte cuando somos fieles a Dios. Él nos va a liberar, de todas maneras. Daniel en el foso de los leones es una lección de tratar con una vida de crisis. Se pregunta usted, ¿qué reacción tuvo Daniel en el foso de los leones? Quizá ha de haber entrado y haber dicho, wow, qué leones tan hermosos estos. Estos sí son leones bien escogidos, de raza. Bueno, pero él no estaba viendo los leones. ¿A quién estaba viendo él? A Dios, al ángel de Jehová que estaba allí, presente. Hay un cuadro por ahí de Daniel, ¿verdad? ¿Ustedes han visto ese cuadro? Que está Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo está Daniel? ¿Alguien lo puede... ¿Se recuerda? Está orando, pero orando viendo a dónde. Hay una luz que entra por la ventana. Y los leones están acá, al lado de él. Pero él ni siquiera está viendo a ninguno de los leones. Él está viendo a través de la ventana.
porque él siempre cuando oraba, oraba viendo por la ventana. Entonces, así hicieron ese cuadro. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Oremos no viendo el problema. Hay gente que ora y todavía está temblando. Señor, ayúdame. Y voltea a ver, mire. Y es un peligro tremendo. Hay que ver al ángel de Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Que a los que temen a Jehová, ¿verdad? Su ángel acampa alrededor de ellos y los defiende. Así que esta es una lección hermosa para nosotros, de que tenemos que ver a Dios. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No mires a tu hermano que te está instigando la vida. Si llegas a poner tu vista en Cristo, esas caras horribles que te hace esa persona, no la vas a ver. Esos gestos de desprecio, ese desdén, esas miradas fatales que te hacen, no las vas a ver. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en Cristo Jesús. No temas durante estos 30 días, ni digas, son 30 días. No, no, no. Serle fiel a Dios, de domingo a domingo. Yo no sé, pero Dios es un reto. Antes estaba siendo fiel a Dios. Acuérdate de tu primer amor. Acuérdate. Estaba siendo fiel a Dios de domingo a domingo. Ahora no. Ahora es de martes a viernes. Otros de viernes a domingo, escuela dominical. Otros domingo en la noche solamente usted. Cuando realmente antes le servían a Dios, los 7 días de la semana adoraban a Dios con el pueblo de Dios. Bueno, esta lección es para nosotros, para que nosotros reaccionemos y veamos que nuestro Dios merece toda la adoración. En las buenas y en las malas hay que adorarlo, hay que servirle. Hay que mejorarnos en Cristo. Hay que mejorarnos. Porque no podemos ir menguando, tenemos que ir creciendo. Que tus hijos vean que vas creciendo. Que la iglesia vea que vas creciendo. Que tus amigos vean que tú vas creciendo en el Señor. Que no estás estancado. Que no vas menguando, sino que vas creciendo. No has dejado tu primer amor. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Pues